Un país con esta desigualdad, pues claramente va a padecer una cosa como esta de forma brutal. La distancia entre los que tienen y los que no es inmensa, y en una crisis como esta se va a notar. De nada sirve construir algo si no nos incluye a todas y todos. No hay manera de negarlo. El coronavirus dejará una huella social y humana en todo el planeta. Sin duda, su mayor impacto será económico. Incluso si aprendemos a vivir con el virus o si se encuentra una vacuna para atacarlo. Mientras tanto, México, su gente, sus políticos y sus empresas están buscando la manera de reactivar la economía y de recuperar aquellos empleos que lamentablemente se perdieron. Pero hay que dejar algo claro, esto no es un tema solo de México. El mundo atraviesa uno de sus peores desafíos económicos, cercano a lo que se vivió en la Gran Depresión de 1929. De hecho, países como China, Corea del Sur y Suecia calculan una caída en su economía de cerca del 10%. Incluso el gobierno de Estados Unidos anunció que ya se perdieron en ese país cerca de 20 millones de empleos. Y aunque en mayo recuperaron cerca de 2,5 millones de empleos, aún quedan 17,5 que no sabremos si se van a recuperar. Para el Banco Mundial la situación no pinta nada bien. Ellos calculan que esta recesión económica será la peor en 80 años. Pero la caída del Producto Bruto Per cápita del 5.2% será aún más extendida que la de 1870 por su impacto a nivel internacional. Lo peor es que esta crisis puede arrastrar a entre 70 y 100 millones de personas a la extrema pobreza, cuando el Banco Mundial calculaba 60 millones de personas en riesgo. Y bueno, México, pues su panorama es bastante sombrío. Se estima que la caída del Producto Interno Bruto oscile entre el 6% y el 10%. También hay registro de cerca de 2 millones de empleos perdidos en el país, cifra que puede aumentar una vez que el INEGI haga el recuento de los daños. Tan solo en los últimos 3 meses, la institución dio a conocer que 12 millones de mexicanos dejaron de trabajar. Y si bien no se encuentran en la búsqueda activa de empleos, una vez que se reactive la economía, esos empleos podrán no existir más. Así que todo parece indicar que atrás quedaron esas promesas de un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4% a finales de este sexenio. Pero, ¿cuál es el impacto verdadero que ha tenido esta crisis a nivel económico en el país y qué hemos hecho para mitigarlo? Algo que no tiene antecedentes, algo que nunca habíamos visto en la economía mundial, y además a México nos tomó en un momento relativamente frágil, ¿no? Veníamos de un 2019 en el que prácticamente no hubo crecimiento. Él es Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más. El experto calcula que en el mejor escenario habrá una caída del Producto Interno Bruto de México de 4.2%, pero que es muy difícil prever porque México no ha enfrentado una situación similar en su historia reciente. Un análisis de The Economist explica que el gran problema con esta pandemia es que la pérdida de empleo podría venir en los sectores laborales que dependen de muchos trabajadores con ingresos medios y bajos, como la hospitalidad, comercio y construcción. Un ejemplo de los sectores más golpeados ha sido el restaurantero, pues más del 80% de los negocios ha parado sus operaciones temporalmente e incluso más de 30,000 de estos negocios ya cerraron de forma permanente, según datos de la Canidad. Un ejemplo de esto es El Venadito, un restaurante en la Ciudad de México que opera desde 1950. Bueno, como bien sabemos, es una época difícil, sobre todo para el gremio restaurantero. Nosotros llevamos, como te comento, desde 1950 y la verdad es que nunca habíamos visto una crisis tan fuerte, nunca habíamos vivido una crisis tan fuerte. Sí, definitivamente nosotros tuvimos que cerrar durante la contingencia, ya que las ventas habían bajado bastante, ¿no? Y también pues, nuestra prioridad siempre es la salud de nuestros comensales y de nuestros colaboradores principalmente. La CONCAMIN confirma que para los empresarios la situación es crítica, con un paro que se puede extender todo junio en lugares como la Ciudad de México, lo que significa el cierre de muchas empresas. El paro de operaciones, la caída en la demanda y la falta de liquidez son los principales problemas a los que se enfrentan los empresarios a raíz de la contingencia sanitaria por el COVID-19. En conjunto han provocado que al menos el 40.5% de las compañías ya hayan aplicado reducciones a su plantilla laboral o han bajado salarios. Decenas de expertos que los periodistas de economía han entrevistado coinciden en una cosa. Si no queremos que esta crisis sea la peor de la historia, tenemos que apoyar a los negocios más pequeños y por ende más vulnerables. Sin duda, para reactivar a México necesitamos reactivar a sus micro, pequeñas y medianas empresas, otorgándoles financiamiento, otorgándoles
un acceso a las compras de gobierno, haciendo toda una estrategia de política industrial. Yo creo que lo que es fundamental, uno, no perder la capacidad productiva del país. Segundo, lo que es muy importante es que en la industria tampoco se rompan las cadenas de producción. Si se rompe eso, el lugar lo van a tomar los irlandeses o los coreanos o los vietnamitas. Entonces tenemos que evitar que las empresas quiebren y que las empresas dejen de ser empresas. Se debe apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, de forma que ellos puedan pagar la nómina y de que salgan a flote de esta crisis. Tenemos que hacer que estos negocios se mantengan sanos y relativamente fuertes para cuando en el próximo año se mejoren las cosas. En Europa y Estados Unidos, el gasto de gobierno para evitar el quiebre masivo de empresas ha roto récords históricos. Naciones como Alemania y el mismo Estados Unidos han habilitado programas para pagar los sueldos de personas que se han quedado sin trabajo durante la pandemia. Y aunque el gobierno mexicano cuenta con un programa de asistencia social, debemos entender que la realidad económica de México está lejos de ser como la de Alemania, Francia o Estados Unidos. Este gobierno ha sido muy claro sobre su meta de ser responsable, ¿no?, en materia fiscal. Ahora, yo puedo entender esa parte, pero también hay que ver en el plazo mediano y largo. Si tú no haces nada el día de hoy, puede ser más caro en términos de finanzas públicas también, porque pues no estás contribuyendo al crecimiento en el mediano y largo plazo. Si tú no haces nada, la economía se va a tardar mucho en recuperarse, la caída puede ser mayor. Lo que es claro es que esperar y depender de lo que haga el gobierno nos puede poner en una situación más complicada. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie? Diego Luna, el actor, productor y su proyecto El Día Después, tienen una idea que, aunque simple, puede ser muy efectiva. Si tú te metes hoy a la página del Día Después, te vas a la iniciativa de Mi Barrio Me Respalda y ahí encuentras muchísimas organizaciones que trabajan con comunidades muy específicas, ¿no? Un trabajo muy localizado, indispensable y que hoy necesitan tu ayuda, ¿no? Se puede ayudar donando, se puede ayudar donando en especie, también se puede ayudar con voluntariado, ¿no? Uh-huh. Incluso desde la casa. Entonces, lo que queremos es que la gente esté consciente de qué significa esto para todas y todos, ¿no? Que nos preocupemos por el vecino, que si tenemos o vivimos cerca de alguien de la tercera edad, que nos acerquemos a ver si necesita que le echemos la mano, ¿no? Claro. Que nos preocupemos por los enfermos, ¿no? O sea, por la gente que está contagiada. Así de simple. No es que Amazon o los supermercados no necesiten nuestra ayuda, pero la próxima vez que necesites algo, quizá esa tiendita de la esquina, farmacia o comercio te necesitan más que nunca. Apoyar la economía local, esa es una cosa que nos preocupa mucho, ¿no? Sí es muy fácil agarrar tu teléfono para algunos y pedir el súper o la farmacia o el no sé qué, pero si se nos olvida que el de la tiendita de enfrente, que el de la farmacia de enfrente uh-huh. necesita sobrevivir esta crisis y nosotros podemos ser parte de eso, pues no dejemos de hacerlo, ¿no? Y aunque suene cliché de campaña Vive sin drogas, lo cierto es que las crisis también traen oportunidades. Por otro lado, mucha de la economía ya estaba conectada en forma digital. Entonces, pareciera ser que no solamente va a ser una recesión, sino que va a permitir un cambio social importante en cómo nos comportamos, ¿no? Y eso va a ser bien interesante porque claramente van a haber algunas industrias que van a estar muy afectadas en lo negativo, pero van a haber un montón de nuevas industrias o de nuevos problemas que van a poderse repensar o repensar de una forma eficiente, y hay algunas industrias que, aunque no desaparecerán, se van a reajustar completamente. Si ves tú que hay un anuncio y una política, una respuesta por parte del gobierno robusta, pues a ti, empresario, te hace tener un poquito de fe de que la recuperación va a venir tarde o temprano y va a ser bastante buena. Entonces tú, cuando se reactive la economía, pues posiblemente lo hagas con buenas miras hacia el futuro y puedas recontratar a algunos de los empleos que se perdieron. La otra gran oportunidad que tenemos los mexicanos para salir de esta crisis es decidir cómo vamos a salir de esta.
Si queremos hacerlo de manera individual y egoísta pensando que solo nosotros importamos, o si por fin entendemos que formamos parte de una sociedad y que entre más unidos estemos, menos vulnerables seremos ante esta y otras crisis. A mí, ¿sabes qué me pasa con esto? Es que siento que termina evidenciando quiénes somos, qué hemos construido, ¿no? La vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Un país con esta desigualdad, pues claramente va a padecer una cosa como esta de forma brutal, ¿no? La distancia entre los que tienen y los que no es inmensa y en una crisis como esta se va a notar. Yo espero que los polos se acerquen, ¿no? Que entendamos que de nada sirve construir algo si no nos incluye a todas y todos en este país.